le enviaba cartas a la policía para burlarse de ellos. El 20 de diciembre de 1968, una pareja llamada Barry Lou Jensen y David Faraday habían salido a celebrar lo que sería su primera cita. Entre sus planes estaba ir a un concierto navideño que no quedaba muy lejos de la casa de Barry, aunque antes de llegar a su destino decidieron tomar una parada y visitar a un amigo, para después detenerse en un restaurante. A eso de las 10 de la noche, la pareja se estaciona por el cruce del camino hacia el lago Herman. Justo en ese momento se topan con un hombre que se había estacionado a su lado. Sin saberlo, estaban al lado de quien sería el asesino del Zodiaco. Poco después, un testigo señala haber visto los dos autos, pero estos se encontraban totalmente vacíos. Más adelante indica que el testigo que había escuchado lo que sería un disparo, aunque tampoco estaba del todo seguro, puesto que en ese momento él tenía la radio encendida. En ese momento, el Zodiaco le había disparado en la cabeza a David, y Barry, al ver esto, trata de huir, lo que hace que aquel hombre le dispare 5 veces por la espalda. Sus cuerpos fueron encontrados minutos después por una señora que vivía bastante cerca de la zona. De inmediato las autoridades llegan a lo que sería la escena del crimen. Sin embargo, no logran encontrar nada que les ayude con lo que sería la investigación del caso. 6 meses después, Michelle y Darlene, quienes también eran pareja, habían sido atacados con un arma de fuego en horas de la madrugada, en el estacionamiento de un campo de golf. Este crimen habría sido cometido a tan solo 6 kilómetros del primer caso. Según el relato, los dos se encontraban dentro del auto en el estacionamiento, cuando otro auto aparca al lado de ellos. En ese momento se dan cuenta que el conductor baja del auto y se demora aproximadamente unos 10 minutos. Cuando llega nuevamente, él saca su auto y lo aparca detrás del de ellos. Un poco extrañados, se dan cuenta que el hombre se comienza a acercar a ellos y los deslumbra con una luz. Justo en ese momento es cuando empieza a disparar. Ese mismo día, las autoridades reciben lo que sería una llamada anónima de un hombre que informaba todo lo que había sucedido y que adicionalmente decía que él era el responsable tanto de este caso como el que había sucedido hace 6 meses. De inmediato las autoridades tratan de rastrear lo que sería la llamada. Sin embargo, se dan cuenta que la persona había utilizado un teléfono público, por lo que no tenían idea de quién había sido el responsable. Darlene fue declarada muerta en el hospital, mientras que Michael, quien había recibido disparos en el rostro, el pecho y el cuello, logró sobrevivir al ataque. El 1 de agosto de 1969, el Zodiaco decide enviar 3 cartas idénticas a 3 periódicos bastante conocidos en aquella época. En estas cartas, él indicaba ser el responsable de los 3 crímenes, además de hacer un criptograma de 408 caracteres. En la carta era demasiado claro. Quería que éstas se publicaran en la primera plana o él asesinaría de nuevo. 3 días después vuelven a recibir una carta, pero en esta ocasión tiene un comienzo diferente. Querido editor, este es el Zodiaco. Desde ahí las autoridades comenzaron a llamarlo el asesino del Zodiaco, aunque habían algunos que eran escépticos y creían que la persona de las cartas era muy diferente a quien estaba cometiendo los crímenes, por lo que insinuaban que debía de probar que él realmente era la misma persona. Una semana después, el 8 de agosto de 1969, una pareja indica haber descifrado el criptograma, el cual decía: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso, y todos a los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. EBEORIETEMETHHPITI. Las 18 letras finales aún son toda una incógnita. El 27 de septiembre de ese mismo año, Brian Harnell y Cecilia Shepard habían salido a cenar a la orilla de un lago, cuando un hombre se estaba acercando. En ese momento ellos no se percataron de la presencia del hombre, puesto que éste se estaba escondiendo detrás de un árbol.
Aquel hombre utilizaba una capucha de verdugo negra, gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero colocado en el pecho con un símbolo reticular. Al acercarse a ellos, Brian se da cuenta que este tiene en su mano una arma. El hombre en esta posición comienza a hablar con ellos y a decirles que es un convicto que se fugó de la cárcel, diciendo que va a tomar su auto para poder huir hasta México. En ese momento, el hombre tenía con él lo que serían unas cuerdas para extender la ropa y le pide a Cecilia que amarre a Brian con ellas. Ella hace caso hasta cierto punto, puesto que trata que estas no queden muy apretadas para que él pueda escapar. Sin embargo, el hombre se da cuenta de este plan y aprieta bastante fuerte sus cuerdas y las de Cecilia. Después de que los dos se encuentran bien amarrados, él toma lo que sería un cuchillo y comienza a apuñalarlos. Luego de cometer el crimen, se lleva el auto y en la puerta de él dibuja lo que serían símbolos, letras y números. A las 7:40 de la noche, un hombre desconocido llama nuevamente para informar a las autoridades, aunque nuevamente lo hace desde un teléfono público. En el momento que las autoridades escuchan aquella llamada, de cierta manera ya saben con quién están hablando, así que de inmediato se fueron a este lugar donde él estaba haciendo la llamada. En ese momento, el teléfono quedó totalmente descolgado y él simplemente se fue. Esto fue algo que de cierta manera ayudó a las autoridades, puesto que del teléfono lograron sacar lo que serían sus huellas dactilares. El 11 de octubre de 1969, un taxista llamado Paul Stein fue aparcado por un hombre quien lo pidió que lo llevara hasta la calle Washington. Aunque por alguna razón el taxista terminó parando una calle más adelante. En ese momento el hombre le dispara en la cabeza. Agarra las llaves del auto, la cartera de David y también su camisa. Durante este ataque, 3 adolescentes se percataron de lo que estaba sucediendo, por lo que de inmediato le dieron aviso a la policía. Las autoridades llegan poco después para ver lo que estaba sucediendo con el taxista. De hecho, se decía que aún creían que el responsable se encontraba bastante cerca de la zona. De acuerdo con el relato de uno de ellos, había visto a un hombre caucásico que estaba caminando por un sendero. Este encuentro duró tan solo unos segundos. Sin embargo, él no llegó a creer que fuera el responsable, ya que en ese momento la información que habían dado es que estaban buscando a un hombre de tez oscura. Aunque poco después se retractaron de esto e indicaron cómo realmente era el hombre que estaban buscando, dándose cuenta que era exactamente igual al hombre que había visto en ese momento. 3 días después del crimen reciben lo que sería una carta del Zodiaco. Esta vez cuenta con una muestra de la camisa de Paul para demostrarle a algunos detectives que él era el asesino del Zodiaco y les hace una amenaza de disparar en una escuela para niños. El 8 de noviembre el Zodiaco envía otro criptograma, el cual tenía 340 caracteres. Sin embargo, en ese momento nadie pudo resolverlo. Al día siguiente envía una carta la cual tenía 7 páginas, en la que indica que 2 policías lo habían llegado a detener y que incluso habían hablado con él durante 3 minutos después de que cometiera el crimen de Paul. En sí, estos fueron los 5 crímenes que se le atribuyeron al asesino del Zodiaco. Sin embargo, existen otros crímenes que no han sido resueltos y que tienen fuertes sospechas de que el Zodiaco podía estar vinculado con ellos. A esto también se le atribuye que el Zodiaco indica haber acabado con la vida de 37 personas, aunque hasta el momento esa información no ha sido confirmada. Durante 1970, el Zodiaco estuvo enviándole varias cartas a la prensa y a las autoridades, en las que hacía varias amenazas sobre crímenes que iba a cometer en un futuro. Estas cartas siempre iban firmadas con lo que sería su símbolo y en ocasiones enviaba mensajes cifrados de números y letras. Para el 2020 lograron descifrar el criptograma que tenía 340 caracteres. Espero que se estén divirtiendo mucho de tratar de atrapar. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviará al paraíso todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso del amor. Durante años, las autoridades continuaron investigando quién podría ser el responsable de los asesinatos y de las cartas.
En su momento señalaron mucho a quien sería Arthur Leigh Allen, quien para 1971 se convirtió en el principal sospechoso de las autoridades. Según se decía, en contra de Arthur tenían lo que serían pruebas circunstanciales. En ningún momento se determinaron pruebas físicas que indicaran que él sí era el asesino del Zodiaco. A finales del 2003 utilizaron las huellas encontradas en aquel teléfono para compararlas con las de Alan, y estas huellas en ningún momento coincidieron, por lo que de cierta manera se desechó la posibilidad de que él fuera el asesino del Zodiaco. Para octubre del 2021 se señaló a Gary Francis Poste, quien era un pintor estadounidense. Algunas de las evidencias que tenían en su contra era una fotografía que tenía él en un cuarto oscuro. En esta fotografía se le podía ver a él una cicatriz en la frente, algo que al parecer fue bastante característico en el momento que trataron de hacer retratos hablados de quién sería el asesino del Zodiaco. También se dijo que una pista bastante importante fue una carta de las que él llegó a entregar a la prensa, ya que en una de ellas se hacían anotaciones hacia Gary. Así que tienes que saber el nombre completo de Gary para encontrar estos anagramas. Como última evidencia, se dice que lograron obtener lo que sería el ADN del asesino del Zodiaco y compararlo con el de Gary. Esta evidencia que ellos tenían sobre el ADN del asesino fue encontrado en la mano de su primera víctima, ya que ahí habían cabellos del responsable. De acuerdo a lo que se dijo, esta prueba resultó ser positiva y el cabello coincidía con el ADN de Gary. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias que tenían, la investigación terminó cerrándose por el FBI, ya que esta investigación estaba siendo hecha por un grupo llamado Case Breakers, el cual estaba conformado por exoficiales de policía, analistas forenses e investigadores militares retirados. Cabe de aclarar que para el momento que ellos se encontraban haciendo estas acusaciones, Gary ya no se encontraba vivo, ya que él perdió la vida a sus 80 años en el 2018. Así que en ningún momento se enteró de las acusaciones que estaban haciendo en su contra. Hasta el día de hoy, la identidad del Zodiaco sigue siendo toda una incógnita.